Café Chilote conduce Claudio Yarzún Cárcamo en Radio Imagen 88.3. Don Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Derechos de los Consumidores, CONADECUS. ¿Cómo está, don Hernán? ¿Cómo le ha ido? Buenos días. ¿Qué tal, Claudio? Hoy día con este terremoto. Y un saludo para todos los amigos de Chiloé, la zona austral y la 10ª región, que son tan importantes para todo el país. Por lo tanto, un gran saludo para ellos, Claudio. Hernán, sabemos que estás con los tiempos bastante acotados porque tienes que entrar al programa de Chilevisión a las 10 de la mañana. Por ende, te vamos a preguntar directamente porque lo hemos venido discutiendo y conversando. Y yo te he dado un ejemplo que era mío propio particular, de que el gas ha subido tanto que hace 6 o 8 meses atrás nosotros pagábamos por un galón de 45 kilos en Chiloé 60, 65 mil pesos. Y el otro día, cuando nos tocó comprar como familia nuestro cilindro de gas, pagamos 94 mil pesos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el tema del gas? Porque al parecer nuevamente se descubrió una colusión en el gas y hay un terremoto, porque durante muchos años la industria del gas, básicamente estas tres empresas, Gasco Abastible y Lipigas, nos estaba cobrando mucho más de lo que realmente nos debería cobrar. Cuéntanos respecto a eso. Bueno, mira, lo primero es que la Fiscalía Nacional en su informe dice que habría posibles casos de colusión, pero que hay que seguir investigándolo. No lo ratifica tampoco, pero sí habla de que hay un abuso de posición dominante. Esto es lo que habla en este caso la Fiscalía Nacional Económica. También tiene otras anomalías que también las hace presente, es con esta atadura que tienen los distribuidores, donde no pueden vender productos de la competencia, de esta competencia un poco real que existe, porque la verdad es que si ellos tienen todo lo que es la gasificación, que son los dueños del almacenaje, el transporte, mayorista, es difícil de que ellos, siendo socios, no tengan algún grado de abuso de la posición dominante y instalen precios superiores. Por lo tanto, eso es lo primero que está diciendo la Fiscalía Nacional Económica, cosas de que nosotros habíamos manifestado ya en el año 2014. Yo lo que yo digo que es bueno que la Fiscalía al final saca un informe, pero este es un informe que viene 7 años después, Claudio. Nosotros en el 2014 ya habíamos puesto este tema con un informe, con una investigación que hicimos sobre la industria del gas, porque tenía una integración vertical, horizontal y no había competencia en este mercado, cosa que ratifica la Fiscalía Nacional Económica. Por lo tanto, este mercado que es tan relevante para los consumidores, para todos, y especialmente para ustedes en Chiloé, donde yo puse recién en Televisión Nacional, les dije, mire, en la zona central vale 75 mil pesos un balón de 45 kilos, pero en Chiloé vale 97. Claro. Donde el gas de 15 por acá está 25, 24 mil, 22 mil. Bueno, pero allá vale 34 mil. Por lo tanto, es un costo gigantesco para la gente de la zona sur, porque claramente el costo, el transporte, el traslado y todo lo que incide en el precio final le impacta en el bolsillo a los consumidores. Y en ese caso nosotros creemos de que lo que está proponiendo la Fiscalía Nacional Económica está bien. Él dice de que la comercialización, la distribución del gas que llega al domicilio de las personas del gas de cilindro, no debe participar ni Lipigas ni Gasco y Abastible. Deben salir de ese mercado y dejar un mercado competitivo, donde puedan haber más para poder que el precio pueda bajar. Fíjate que hay un dato que no es menor. Estos señores, fíjate que si se aplicaran estas medidas, se estima de que los consumidores están pagando alrededor de
180, 280 millones de dólares al año de más de un precio superior al que sería en un mercado competitivo. Y que en el caso del gas natural se llega a la conclusión de que los consumidores de gas natural de red estarían pagando alrededor de 81.000 pesos de más anualmente cada consumidor, lo cual equivale a una cantidad gigantesca de miles de millones, alrededor de 61.000 millones. O sea, es una cantidad gigantesca, ¿no? Ahora, lo que propone la Fiscalía Nacional Económica está en la línea de lo que uno quisiera para poder que bajara el precio, pero nosotros creemos de que no es insuficiente, tiene que ir más allá de lo que está proponiendo la Fiscalía Nacional Económica. La Fiscalía Nacional Económica hace estas sugerencias al gobierno. Aquí es el gobierno y el Ministerio de Energía el que va a tener que ponerse las pilas, porque claramente necesitamos una regulación mucho más profunda, especialmente en el gas de cilindro, que es el que más ocupamos los chilenos. Somos más del 80%. Los chilenos... Hernán, ¿durante cuántos años que nos vienen cobrando este aumento? Porque al final del día termina siendo una colusión nuevamente. Volvemos a lo mismo, a que Chile es un país de colusiones. Ahora el gas se demuestra en los tribunales de justicia que durante bastantes años nos llevan cobrando un 20, un 30% más de lo que se nos debería cobrar. ¿Y cuántos millones son esos? ¿Y cómo se le va a devolver eso a la gente? Bueno, aquí no hay mecanismos para devolución. Wow. Porque este es un mercado, este es el problema que tenemos, Claudio. El mercado del gas de cilindro, los balones, es un mercado abierto competitivo. Por lo tanto, no tiene regulaciones de mercado. Nosotros hemos dicho, estos mercados tienen que operar como operadores de infraestructura y deben estar abiertos para que haya terceros que puedan participar en ese mercado, pero tiene una distorsión. Y está bien lo que dice la Fiscalía. No puede ser que el que mismo produce el producto después esté vendiendo solo en la puerta de la casa, porque ese no le va a dar facilidades al tercero para que le pueda competir. Juega y parte, Y parte, claro. Entonces, claramente aquí necesitamos de que el mercado se regule adecuadamente. Una ley, habrá que modificar la ley, pero para eso necesitamos voluntad política. Las presiones, el lobby van a hacer su agosto en esto para que no se regule. En la industria del gas natural, que es el gas de red, Claudio, en el año 2013-2014 se hizo una ley de gas, pero no hubo voluntad cuando nosotros propusimos en Conadecu de que este mercado se abriera a terceros, para que en la comercialización hubieran terceros, pero para que esa industria pueda crecer y sean mucho más las personas que tengan gas natural de red en su casa. Bueno, necesitamos de que la industria se regule adecuadamente y se creen las figuras de los operadores de infraestructura regulados con tarifas reguladas, cosas que el que quiere vender. Claudio Yarzún va a vender gas natural en Chiloé. Claro. Para que Claudio Yarzún venda gas natural en Chiloé, sin tener infraestructura, tú no tienes gasoducto, tú no tienes plantas de gasificación, no tienes nada, no tienes cómo almacenarlo, no tienes nada. Claro. Pero sí podrías actuar porque tú vienes e importas el gas, lo inyectas a la red y pagas los peajes que correspondientes regulados, porque si no están regulados se pueden producir las mismas discusiones de hoy día. Economía... Perdón. Eso es lo que sucede en otros países. Mira, en el año 2008, en España, hubieron dos industrias, dos mercados, digámoslo, mejor dicho, dos mercados que cambiaron, que no eran, dejaron de ser oligopólicos o monopólicos, en el caso de la electricidad y en el caso del gas.
¿Y qué es lo que hicieron los españoles? Dijeron, para que pueda haber competencia y los consumidores sean beneficiados, usted, señor, va a ser, usted que es el dueño de la planta de gasificación, yo le voy a fijar el precio de cuánto cuesta gasificar, de tal manera de que Claudio Yarzún pueda llegar y tiene el precio que le va a cobrar a todos, para que todos compitan en igualdad de condiciones. Que es lo que hicieron en España. Le fijaron la rentabilidad máxima, la utilidad máxima que puede tener esa industria por la gasificación. Después, ¿cuánto va a costar el uso de los gasoductos? Tanto cuesta. Y le puso precio y fijó tarifa. De tal manera que, ¿qué es lo que sucedió en la industria del gas española? Entraron 6 actores inmediatamente a competir a entregarle servicios finales. Hoy día, yo pongo el ejemplo de Santiago, Metrogas. Metrogas no tiene competencia, porque él es el que hace todo. Viene con el gas natural, lo gasifica, lo trae por su propia red, él es el dueño de las redes, él es el dueño de todo. Y después te entrega el precio final. No tiene competencia. Bueno, esto es lo que es apertura tercero. Hoy día en la industria eléctrica se está haciendo el tema de la portabilidad eléctrica. ¿Y qué es lo que se separa? La distribución de la comercialización. Por lo tanto, si ese proyecto sale, van a llegar no solamente en el caso de ustedes que tienen, por ejemplo, CGE, Enel y todas las empresas que tienen en el sur, Saesa. van a llegar Saesa, todo, van a llegar 5 o 6 que le van a decir, yo le ofrezco electricidad. ¿No? ¿Qué es lo que vamos a competir? Vamos a competir por precio, vamos Baja los precios. Claro. Calidad de servicio, todo eso produce mayor competencia y por lo tanto eso podría tener beneficio para los consumidores. Lo que está pidiendo la hoy día tiene justamente un sentido de que hay que apurar las regulaciones. Lo que hace la Fiscalía es investigar. ¿Qué es lo que puede hacer la Fiscalía? Sugerir. Y aquí este informe van a llegar a manos del gobierno. Y el gobierno y el Parlamento va a tener que modificar la ley de gas, hacer una regulación específica para todo, tanto para la industria del gas natural o del gas de red, y también para el gas de cilindro. Porque claramente en el gas de cilindro no tenemos regulación alguna. Imagínate que estos señores subieron las rentabilidades en un 55%. Imagínate. O sea, claramente es una estafa, es un robo, porque lo que uno plantea para que la gente lo entienda fácil, el 70% de este país gana 400.000 pesos mensuales, de los cuales la mitad se lo sacan en impuestos, el IVA, FONASA, AFP, y quedas con 200.000 pesos mensuales. Y si tienes familia, si tienes niños, vas a gastar un cilindro de 45 kilos en un mes y medio, en 2 meses, que es lo que más o menos dura. ¿Y cómo vas a llegar a pagar la mitad de lo que recibes mensual solamente en gas? Si tienes que pagar luz, agua, energía, internet, tienes que pagar el arriendo, tienes que vivir, tienes que comer. O sea, ¿en qué país estamos viviendo? En un país o sea, se están robando todo, po. Claro, imagínate que el informe detalla cuánto es el impacto que ha tenido el aumento de rentabilidades que han tenido las empresas y el impacto que ha tenido los consumidores finales. Fíjate que dice que se ha traducido que en un precio adicional de 181 millones de dólares cada año en la compra de gas licuado de petróleo, que es el gas de cilindro, para los consumidores finales, desde finales del 2014 hasta hoy día. O sea, llevamos miles de millones de dólares que hemos pagado de más. No, o sea, en la práctica nos llevan 7 años robando un 25, un 30% adicional a lo que deberíamos pagar por el gas. Estas 3 empresas, Lipigas, Abastible y Gasco. Mira, esto dicen ellos de que es aproximadamente un 15% del precio actual al público de cada cilindro. Es un 15% adicional, o sea,
Si usted estaba pagando 20.000 por un balón de gas, hoy día podría estar pagando fácilmente 17 y no 20.000. Eso es más o menos. Entonces, creemos nosotros que aquí tendrán que salir los parlamentarios, exigirle al gobierno una ley con suma urgencia para que se rectifique. Claro. Ha habido algunas preguntas, así como lo hacemos con la benzina, hagamos un fondo de estabilización, pero los fondos de estabilización duran un tiempo determinado. Primero duran tiempo determinado y el financiamiento de los fondos de estabilización sale del mismo. Lo pagamos nosotros los chilenos. Es un robo igual. Si es el tema de fondo. Aquí lo que tiene que establecerse es que tenemos que dejar de ser una economía de libre mercado donde estos sinvergüenzas sigan fijando los precios, porque tienen colusión en las farmacias, tienen colusión en los pollos, tienen colusión en el gas, tienen colusión en la construcción, tienen colusión en todo. Chile es un país de coludidos y todos los días nos damos cuenta, y hoy día tú nos entregas este informe que es lapidario, que es un terremoto económico, donde se establece claramente que nos llevan 7 años robando un 20% del valor del gas. O sea, estamos pagando adicionalmente un 20% más de lo que deberíamos pagar. Es una sinvergüenzura para la gente que está endeudada en 25 veces lo que gana mensualmente. Es el tema de fondo. Mira, ¿y quién responde? Mira, esto justamente es un tema que no es menor, porque yo quería explicarte, los fondos de estabilización se compensan y los pagamos cuando hay que bajar el producto, pagamos lo que no pagamos antes para poder estabilizar el precio. Y por lo tanto, en el fondo, cuando tiene que haber baja, no baja porque hay que cubrir el fondo. El fondo va guardando plata, ¿de acuerdo? Porque cuando te tiene que bajar 10, baja 5 nomás. Y esos 5 quedan para el fondo. Claro. En definitiva, lo pagamos nosotros mismos. Es para estabilizar el precio. Cuando tiene que bajar 10, no va a bajar 10, va a bajar 5 porque el fondo tiene un déficit de tantos millones de dólares y hay que hacerlo. Ya, pero ¿de dónde? Cuando el precio está bajo, ¿pero de dónde sale el fondo? Va acumulando plata el fondo. ¿Pero de dónde sale el fondo? El fondo sale del erario fiscal, que es el erario que nosotros pagamos con impuestos todos los meses. De ahí mismo sale. Claudio, el fondo lo único que hace es que el Estado te puede prestar plata, nada más. Lo pagamos, después nosotros se lo tenemos que devolver al Estado cuando el precio del combustible, en el caso de la benzina, si la benzina baja el precio y el fondo tiene déficit o lo que sea, y aunque no tenga déficit, acumula plata, tú te dices, la benzina va a bajar 10 pesos. No, porque hay que tener el fondo de estabilización, te baja 5. Entonces, es que te bajen los 10 pesos, te va a bajar 5 pesos y los otros 5 pesos te dan el fondo de estabilización. El fondo de estabilización lo hacemos nosotros mismos, los consumidores. No es un regalo del gobierno. No es un regalo del gobierno. Se regala plata en el fondo de estabilización. Por lo tanto, no es solución. Lo que tenemos que hacer es regular esta industria. Yo comparto, mira, un tema es el modelo económico, otra cosa tiene que ver con el modelo chileno. El modelo chileno de oligopolio está lleno, todos los mercados son monopólicos o oligopólicos. No hay competencia. Nosotros creemos de que para que los consumidores puedan recibir los precios más bajos, tiene que haber competencia. ¿Y qué es lo que hemos propuesto y que estamos proponiendo? Ojalá los candidatos presidenciales tomaran cosas como este estilo. Instalen estos temas. Sí, en otros países, siempre se comentaba de que en los países grandes que tienen muchos consumidores se puede hacer, pero hoy día la experiencia demuestra que en los países más chicos que nosotros también lo pueden hacer. Que es, para que haya competencia hay que regular. La segunda medida que se ha hecho en muchos países es crear operadores de infraestructura, de tal manera que todos los que quieran ingresar a ese mercado pueden hacerlo libremente a precio competitivo e igualitario para todos.
lo tercero que se hace cuando existe un monopolio o un oligopolio que no produce competencia es asignarle cuotas de mercado, rebajarla. Hoy día hay industrias que tienen, casi toda la industria chilena, en muchos casos hay algunos que tienen 65% de participación del mercado. Bueno, esas participaciones se tienen que ir reduciendo y en otros países las regulan al 15%. ¿Por qué 15%? Porque con un 15% yo a lo menos aseguro 7 competidores que van a tener que competir por ese mercado. Hoy día también regular las integraciones verticales y horizontales, no permitir la integración de los competidores. En este caso de la industria del gas, están integrados ellos vertical y horizontalmente, porque son propietarios, ellos son socios entre ellos además. Por ejemplo, en el caso del gas natural, Metrogas, ¿de quién es? Copec, Gasco. Lipigas, Gasco le compró la parte, porque antes eran los tres. Bueno, ¿cómo? Y después son socios, son socios también eran socios en Gasmar, Puerto de Mejillones, donde está el terminal de gasificación de gas de petróleo. Entonces, hay aquí algo que podemos hacer y avanzar. ENAP no está jugando ningún rol. Ninguno. Y ENAP tiene petróleo y podría tener un rol el Estado importante en el gas licuado de petróleo, por ejemplo. Claro. Y lo podría hacer, pero para eso existe voluntad, tiene que haber voluntad política para poder, cómo puede participar el Estado cuando los mercados no están bien regulados y son oligopólicos. Claro. Ahora, Lo otro que es súper importante, que la Constitución economicista de Pinochet no permite que el Estado sea parte en los bienes de primera necesidad de los países, agua, energía, en este caso gas, pero sí permite que otros estados como China ya pueda tener una intervención económica, empresarial importante en bienes de primera necesidad, como lo está haciendo con la energía de nuestro país. Recordemos que las empresas chinas son empresas del Estado, porque es un partido comunista, es un país comunista, es un Estado comunista. En consecuencia, ahí es donde están las regulaciones que tienen que ser tratadas fuertemente y con mucha energía en el proceso constituyente, y por ende tenemos una parte minoritaria de este país que está en contra del proceso constituyente y que lo ha bombardeado, lo ha torpedeado porque no le interesa que tengamos cambios radicales desde el punto de vista de estas instancias, porque se ha transformado este país en un país de colusión, en un país de corrupción, en un país de evasión, en un país de elusión y en un país donde quien levanta este país todos los días lamentablemente termina siendo la clase media y la clase baja. Y eso es súper importante tratarlo también, porque el Estado tiene que intervenir en estos temas y tiene que intervenir como ente regulador. Exacto. Tenemos un sinnúmero de anomalías en los mercados chilenos. El mercado chileno es oligopólico, no tiene competencia, y eso hace de que hoy día tengamos estos informes que son lapidarios, pero también necesitamos la voluntad política, Claudio, insisto, la voluntad política de hacerlo. Tuvimos la oportunidad en el 2013 de regular parte de la industria del gas, principalmente de red. Nosotros propusimos medidas concretas, no fueron acogidas por los parlamentarios. Esa es la verdad de lo que sucede. En el 2013 se modificó la ley de gas, nosotros dijimos que era necesario la apertura tercero y en el Congreso no se nos escuchó. Ese es el punto. Claro. Hay temas que hay que resolverlo, pero hay que se le bajó la rentabilidad en esa oportunidad. Hoy día también se plantea bajar las rentabilidades, revisarlas, pero lógico. Claro. Pero una industria como la del gas de cilindro no tiene regulación de precios. Claro. No tiene ni siquiera del uso de infraestructura, nada. Hernán está queda libre. Claro. Hernán queda claramente demostrado que esto que informa a los tribunales de justicia hoy día demuestra que la industria oligopólica, la industria de estas tres empresas, Gasco, Abastible, Lipigas, nos ha estado robando y metiendo la mano en el bolsillo
durante 7 años, 8 años probablemente, o probablemente incluso más, porque hay un tema que hay que profundizarlo, hay que seguirlo estudiando, seguirlo conversando. Sé que tienes que entrar a las 10 de la mañana a un programa en Chilevisión donde también tratarás esto, pero dame los últimos 5 minutos que me quedan, porque no puedo no dejar de preguntarte, ¿cuál es la mirada de Conadecu? ¿Cuál es la visión de Conadecu? Del rol que ha cumplido el Banco Estado, que el Banco Estado debería ser el banco de todos los chilenos. Cuando tú vas a sacar plata a un cajero automático, que no es un cajero del Banco Estado, te cobran una comisión de 480 pesos. Tú tienes hoy día 11 millones de ciudadanos que tienen tarjeta, que tienen cuenta RUT. O sea, bueno, hay un tema ahí que nadie trata, que nadie regula, que nadie debate, que nadie discute. Pero si tú haces 10 retiros en el mes, te sacan 5.000 pesos. Si haces 100 retiros en el mes, te sacan 50.000 pesos. O sea, ¿de qué Banco Estado estamos hablando? ¿Del Banco Estado de todos los chilenos? ¿O del Banco Estado de un grupo selecto de grandes grupos económicos que quiere regular al respecto de los intereses de todos los otros bancos para que todos tengan un mismo rol desde el punto de vista de los cobros? Sí, efectivamente, esto es una situación bastante discutida ya en cuanto a que Banco del Estado dejó de ser un banco que apoye a las personas, sino que es un banco privado más. Y en consecuencia, lo que necesitamos es que Banco Estado deje de abusar en contra de los usuarios, principalmente los cuentas RUT, que están en una situación bastante desmejorada en la situación, y hay cobros que realmente yo creo que constituyen abusos de parte de Banco Estado, que hay que regularlo, hay que tomarlos en cuenta. Pero pronto vamos a tener noticias, Claudio. O sea, ¿lo podemos dejar para la próxima semana? Dejémoslo para la próxima. Dejémoslo para la próxima semana. Hernán, un abrazo cariñoso, te quiero mucho. Bueno. Agradezco de verdad, de corazón, que tengas esa fuerza, esa valentía y esa energía para pelear, para instalar los temas que son derechos de los consumidores. Ya ustedes como Conadecu tuvieron un rol fundamental en el tema de la colusión de la farmacia, un rol fundamental en el tema de la colusión de los pollos, un rol fundamental en el tema de los cobros excesivos del metro, que es otro tema que hay que discutir, en el tema de los peajes, en el tema hoy día del gas y en sinnúmero de temas más que realmente nos interesaría mucho que las autoridades, que los parlamentarios, que los actores relevantes que tienen que estar mandatados para defender a la ciudadanía, de estos abusos, de estos atropellos, de estas manos que le meten al bolsillo a la gente que ya la está pasando mal. Porque Chile es un país desigual, es un país en donde, y lo voy a repetir hasta que me canse, donde la gente está endeudada en 25 veces lo que recibe mensualmente. ¿Y qué significa eso? Que seamos el país en Latinoamérica donde la gente consume mayor cantidad de psicotrópicos, donde tenemos los peores índices de problemas mentales, porque la gente no es feliz, la gente no vive tranquila. Y no vive tranquila porque tenemos esta tropa de sinvergüenza, que son los empresariados, los grandes empresarios, no las MIPE, no las pymes, no, son los grandes empresarios que muchas veces son capitales multinacionales que han hecho del lucro, que han hecho de la estafa, que han hecho del robo sus grandes utilidades y sus grandes capitales en este país. Un abrazo cariñoso, amigo, que te vaya muy bien, éxito, y gracias por comentarnos estos temas que son realmente abusivos y que realmente molestan. Porque a mí me duele, como chilote, tener que pagar por un gas 95.000 pesos, cuando sé que la práctica nos están metiendo en la mano del bolsillo, porque ese gas, si fuese regulado, debería costarnos 60.000 pesos. Esa es la verdad y no hay otra. Así que muchas gracias, maestro, un abrazo cariñoso, éxito, que te vaya bien. Chao, Claudio, bien. Bueno, chao. Nosotros nos vamos.